¿En qué momento vamos a discutir el manejo en la última campaña electoral de la mayor parte de los grandes medios de comunicación? ¿Es lo correcto que los grandes medios de comunicación se hayan puesto en fila para hacer campaña a favor de uno de los candidatos, en este caso de Keiko Fujimori? ¿Es correcto que a lo largo de toda la campaña los medios de comunicación, más que informar y servir de espacio para que los ciudadanos tomen sus decisiones en función de conocer las propuestas de los candidatos, se dedicaran a acusar prácticamente de terrorismo al profesor Pedro Castillo? ¿O cuando terminaron las elecciones ha sido lo correcto que la mayor parte de los llamados grandes medios de comunicación dedicaran la mayor parte de su tiempo a pretender acreditar que en el Perú se había producido un fraude en mesa? ¿O que hasta el día de hoy la mayor parte de estos medios hayan estado involucrados en crear un clima favorable para la vacancia presidencial? Es decir, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando en el Perú? Y si alguien sabe de esto, es la propia Keiko Fujimori. Porque lo que le hicieron estos grandes medios a Castillo a favor de Keiko Fujimori, se lo hicieron a Keiko Fujimori a favor de Pedro Pablo Kuczynski. ¿O ya se olvidaron? ¿Se acuerdan ustedes que en 2016, según el Grupo El Comercio, la señora Keiko Fujimori estaba siendo investigada por narcotráfico en los Estados Unidos? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Días antes de las elecciones, con una información que fue sin duda determinante, sin ninguna duda, para elegir a una narcotraficante como presidenta o sospechosa de narcotráfico. Finalmente esa era la imagen que se trató de crear. Y acá no estoy defendiendo a Keiko Fujimori porque nunca he votado por ella ni lo haría. De lo que estoy hablando es del manejo absolutamente perverso de un medio de comunicación para favorecer los intereses de sus propietarios, que a su vez están asociados a los grandes intereses para los que se ha gobernado en el Perú a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué pasó con la denuncia de narcotráfico contra Keiko? ¿Le pidieron disculpas a Keiko? Porque se olvidaron de la denuncia al día siguiente. Pasaron las elecciones y nunca más volvieron a hablar del tema. ¿Le pidieron disculpas? Nunca. ¿Acreditaron que era verdad lo que habían dicho? Nunca. Eso es un uso perverso de los medios de comunicación y eso tendría que establecerse algún tipo de parámetro de cumplimiento, porque si no, no aprendimos un carajo que pasó en la época de Montesinos. No hemos aprendido nada sobre que no se pueden usar los medios de comunicación como instrumentos políticos para imponerse sobre la sociedad, para violar el interés del ciudadano estar adecuadamente informado. O pregúntele, ¿ustedes se acuerdan del caso de Alejandro Toledo? Cuando el Grupo El Comercio dijo que Alejandro Toledo había falsificado firmas, presentó testigos, hizo una campaña, nadie entendió qué pasó. Nadie entendió qué pasó. De repente un lunes se olvidaron del tema. Estábamos al borde de la vacancia de Alejandro Toledo por ese tema y se olvidaron del tema al día siguiente. Y pregunto, al igual que pregunto sobre Keiko, ¿era verdad o era mentira? Si era mentira, ¿le pidieron disculpas a Toledo? Si era verdad, ¿por qué no fueron hasta el final? ¿O negociaron la información a cambio de algo que desconocemos en este momento y de lo cual sería bueno que Alejandro Toledo alguna vez hable? Y lo más increíble de todo es que los que resultan responsables ahora del incidente este vergonzoso, que es el caso Zarratea, ¿no? Presidente se reúne con la Carolín Mesta López. No ocurrió la reunión, sabían que no había ocurrido la reunión y montaron toda una escenificación para venderle al país que el presidente se había reunido en una casa privada con una mujer que podía estar conspirando a favor de proveedores. Eso es lo que nos vendieron en el programa Cuarto Poder. Esa es la verdad. Y eso lo replicó el diario El Comercio de manera sistemática
Y no solamente el diario El Comercio, el complejo gigantesco de medios que tienen y lamentablemente de otros medios que siguen detrás de ellos, porque lo que ellos dicen es lo que los otros replican. Y ahora resulta, por la evidencia de las imágenes, que esa reunión nunca ocurrió. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Cristian Sotomayor? Es decir, le han echado la culpa al productor del programa y lo han echado, ¿no es cierto? Como si él fuera el responsable de la decisión sobre contenidos, que no es pues el señor Cristian Sotomayor el que decide, no se pase, no somos idiotas. Son los directores informativos, son los dueños de esos medios de comunicación los que deciden el contenido y la orientación informativa. ¿O fue Clara Elvira Ospina, la periodista colombiana a la que echaron de América Televisión, la responsable de la línea informativa que tuvieron con respecto a Keiko? Porque de ser anti-Keiko pasaron a ser pro-Keiko. Pero para hacerlo le echaron la culpa a María Elvira Ospina de que ella era la que había decidido esa orientación informativa. ¡Mentira! ¡Mentira! Era una orientación informativa del medio de comunicación. Entonces, esto es un tema del que hay que discutir. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Sinceramente, y esto de la libertad de expresión ¿de qué? ¿Libertad? ¿Que el derecho de esta gente a seguir manipulándonos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Y miren lo que ha pasado con los conflictos sociales a lo largo de los últimos años. Todos eran terroristas. Maestros hacen huelga, terroristas. Protestan agricultores o comuneros, antimineros, terroristas. Todo el mundo era terrorista en este país. Sistemáticamente. Sistemáticamente. Esto, yo creo que por lo menos tendríamos que empezar a discutirlo. ¿Qué tal si empezamos a discutirlo? ¿Qué tal si empezamos a discutir cuáles son las reglas de juego modernas, democráticas, que se aplican en cualquier parte del mundo, que tienen que empezar a aplicarse en los medios de comunicación en el Perú, para que dejen de ser un instrumento de quienes pretenden imponernos a quienes nos deben gobernar y que son capaces de crear espacios como está ocurriendo hoy, donde se destruye honras